caillou, éloigne de chemin où fais moi-même plier voir où cause péché conduit. Martine Moïse parlait, il dit merci à tout le monde qui a aidé moi prier pour moi rejoindre la vie. Parce que tout le temps où l'hôpital la vie ou nan men bon Dieu avec docteur. Moi-même Martine Moïse, moi pour quoi Marie moi aller comme ça devant j'aime sans que li pa di un dernier mot douleur ça pas cham passer. Noticias Caracol conoció en exclusiva los chats de los diferentes grupos donde se realizaron las presuntas convocatorias a exmilitares colombianos con una supuesta propuesta de trabajo para desarrollar en Haití y que desencadenaría en el asesinato del presidente. En estos reveladores chats alcanzaron a estar cerca de 400 personas, quienes habrían visto en esto una salida a sus preocupaciones económicas. Vamos ahí con Jairo Niño. ¿Cuándo se realizó el primer contacto con todas estas personas, Jairo? ¿Y cuál era el objetivo del trabajo en Haití? Buenas noches. El primer contacto se hizo vía telefónica hace aproximadamente 4 meses. El encargado era Manuel Capador, quien empezó a contactar diferentes exmilitares en diferentes partes del país. Una vez fue creciendo esta convocatoria, se decidió crear un grupo de WhatsApp el 27 de mayo. Allí se comenzaban a dar todas las indicaciones para poder acceder a uno de estos cupos de trabajo. Noticias Caracol logró hablar con algunos exmilitares que precisamente participaron en estos chats y manifestaron que inicialmente se les habían informado que ellos iban a prestar seguridad para el presidente de Haití y también a vigilar diferentes lugares de este país. El jueves 27 de mayo fue creado por Manuel Capador el grupo de WhatsApp Esfuerzo Principal, que buscaba contactar militares retirados para realizar un aparente trabajo de seguridad en Haití. Muchos estaban interesados en la oportunidad, pero pocos conocían la labor que tendrían que desempeñar. Manuel Capador, nombre adoptado durante su trabajo en la inteligencia militar por Duvernay Capador Giraldo, sargento viceprimero retirado del ejército y quien aparece como uno de los administradores del grupo de WhatsApp, fue una de las 500 personas involucradas en este cruce de mensajes. Señores, ustedes ya están seleccionados, todos los que van hasta el momento tranquilos, aún faltan más. Estoy adelantando trabajo, estudio de seguridad. Es que yo los conozco a todos y conozco sus capacidades. La respuesta fue inmediata por parte de los convocados en el grupo, que con el paso de los minutos crecía. Yo estoy ok, yo estoy full con el pasaporte, yo lo saco el lunes, me pongo en esas. Ese día las conversaciones se cerraron con un mensaje claro de Capador hacia los interesados. Si yo digo, no, yo soy fusilero, fusileros somos todos. Pero si usted se desempeñó en acción directa, en combate cercano, en reconocimiento especial, es tirador de alta precisión, ha manejado M203, es puntero contra puntero, rastreador, es experto en inteligencia, ha estado en vigilancia y seguimiento, ¿sí? O sea, eso es lo que yo necesito que pongan ahí, sus especialidades. Capador, quien fue asesinado el mismo día del magnicidio del presidente de Haití y señalado como supuesto mercenario, habría sostenido cientos de conversaciones con militares retirados del ejército colombiano. El 27 de mayo escribió: Bueno, señores, les informo, yo ya estoy en el sitio hace casi un mes. Esto va rápido y andando. El momento que se llamen tendrán máximo 2 días para estar listos. Noticias Caracol conoció en exclusiva los chats de los diferentes grupos donde se realizaron las presuntas convocatorias a exmilitares colombianos con una supuesta propuesta de trabajo para desarrollar en Haití y que desencadenaría en el asesinato del presidente. En estos reveladores chats alcanzaron a estar cerca de 400 personas, quienes habrían visto en esto una salida a sus preocupaciones económicas. Vamos ahí con Jairo Niño. ¿Cuándo se realizó el primer contacto con todas estas personas, Jairo? ¿Y cuál era el objetivo del trabajo en Haití? Buenas noches. El primer contacto se hizo vía telefónica hace aproximadamente 4 meses. El encargado era Manuel Capador, quien empezó a contactar diferentes exmilitares en diferentes partes del país. Una vez fue creciendo esta convocatoria, se decidió crear un grupo de WhatsApp el 27 de mayo. Allí se comenzaban a dar todas las indicaciones para poder acceder a uno de estos cupos de trabajo. Noticias Caracol logró hablar con algunos exmilitares que precisamente participaron en estos chats y manifestaron que inicialmente se les habían informado que ellos iban a prestar seguridad para el presidente de Haití y también a vigilar diferentes lugares de este país.
El jueves 27 de mayo fue creado por Manuel Capador el grupo de WhatsApp Esfuerzo Principal, que buscaba contactar militares retirados para realizar un aparente trabajo de seguridad en Haití. Muchos estaban interesados en la oportunidad, pero pocos conocían la labor que tendrían que desempeñar. Manuel Capador, nombre adoptado durante su trabajo en la inteligencia militar por Duvernay Capador Giraldo, sargento viceprimero retirado del ejército y quien aparece como uno de los administradores del grupo de WhatsApp, fue una de las 500 personas involucradas en este cruce de mensajes. Señores, ustedes ya están seleccionados, todos los que van hasta el momento tranquilos, aún faltan más. Estoy adelantando trabajo, estudio de seguridad. Es que yo los conozco a todos y conozco sus capacidades. La respuesta fue inmediata por parte de los convocados en el grupo, que con el paso de los minutos crecía. Yo estoy ok, yo estoy full con el pasaporte, yo lo saco el lunes, me pongo en esas. Ese día las conversaciones se cerraron con un mensaje claro de Capador hacia los interesados. Si yo digo, no, yo soy fusilero, fusileros somos todos. Pero si usted se desempeñó en acción directa, en combate cercano, en reconocimiento especial, es tirador de alta precisión, ha manejado M203, es puntero, contrapuntero, rastreador, es experto en inteligencia, ha estado en vigilancia y seguimiento, ¿sí? O sea, eso es lo que yo necesito que pongan ahí, sus especialidades. Capador, quien fue asesinado el mismo día del magnicidio del presidente de Haití y señalado como supuesto mercenario, habría sostenido cientos de conversaciones con militares retirados del ejército colombiano. El 27 de mayo escribió: Bueno, señores, les informo, yo ya estoy en el sitio hace casi un mes. Esto va rápido y andando. En el momento que se llamen tendrán máximo 2 días para estar listos. Parce que quand nous va payer à la journée, c'est non bail, c'est non fait allégation, bail mentique mais payer à la. Parce que quand nous va payer à la journée, c'est non bail, c'est non fait allégation, bail mentique mais payer à la. Parce que quand nous va payer à la journée, c'est non bail, c'est non fait allégation, bail mentique mais payer à la.